es eso, pues. Ya, estamos aquí. Creo que sí, ya estamos al aire. Ya, perfecto. Estamos nuevamente reunidos en esta serie de charlas que estamos organizando para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias, que se celebra el segundo sábado de mayo de cada año. En torno a esta celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias es que se pueden realizar muchas actividades. Una de ellas es la observación de aves, que tiene, bueno, como máximo ejemplo este Global Big Day, que se celebra precisamente ese mismo día. Los invitamos a celebrar este día en realidad los 365 días del año, solo que tenemos dos fechas especiales porque es cuando la migración está en su máximo esplendor. Por eso desde el 2018 tenemos la fecha, el segundo sábado de mayo, y también estaremos celebrando en octubre. Así que, bueno, esta primera fecha nos ha tocado celebrarla en cuarentena, así que vamos a observar aves desde casa. Y aquí estamos con Diego Guevara, que es biólogo de la Universidad Agraria La Molina, también es miembro de Corvidi, y nos va a dar una explicación de aves en las áreas verdes de la ciudad de Lima, y también va a exponer una serie de oportunidades en las que ustedes también pueden participar. Muchas gracias por tu tiempo, Diego. Los dejamos con Diego Guevara. Hola, Pris. No, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir esta charla con ustedes. Yo les voy a hablar sobre las aves en las áreas verdes de la ciudad de Lima. Pero antes de eso les voy a comentar un poco del trabajo que he venido haciendo con Corvidi y con la universidad en relación a las aves y del cual también ustedes puedan participar, espero pronto. Soy el director o dirijo la estación de anidamiento del UNAL. Esta es una iniciativa que congrega a alumnos e investigadores interesados en las aves y en su estudio. Operamos desde el 2011, cuando todavía era alumno, y con el apoyo de Corvidi y otras instituciones comenzamos a hacer estas actividades que consisten básicamente en la captura de las aves a través de redes de neblina. Con mucho cuidado se manejan y se les coloca un anillo en la pata que les permite identificarlas y diferenciarlas unas de otras con un código único, y esto nos facilita el estudio de la muda u otros aspectos de su biología. Y también hacemos otro tipo de monitoreos, ¿no? Como que involucran el observamiento de aves, la observación de aves. Y bueno, a lo largo de los años hemos tenido bastantes actividades. También hemos hecho comunicación ambiental y educación ambiental en la universidad y afuera, y muchos alumnos se nos han sumado. También personas interesadas, hay gente que ha hecho su tesis. Y desde el inicio hasta la actualidad hay un grupo permanente de trabajo, lo cual es muy importante. Y si tienen interés en participar o en conocer más sobre nuestras actividades, pueden visitarnos en Facebook. Ahí pueden encontrar el resumen de actividades de hace unos años atrás, y también tenemos una página web o nos pueden mandar un correo. Y bueno, la estación opera en la Universidad Agraria La Molina, especialmente en el vivero forestal. Y justamente les voy a hablar también un poco más sobre este espacio. Este es un área manejada principalmente por la Facultad de Forestales, y ofrece diferentes ambientes con diferentes hábitats para las aves, lo cual lo hace muy atractivo. Y de hecho, en el área se han registrado 67 especies, lo cual es un número importante, sobre todo si lo comparamos con otras áreas verdes de Lima Metropolitana, excluyendo las áreas que comparten playas. El vivero forestal está bien posicionado y es una alternativa bastante buena para ir a observar aves en la ciudad. Y bueno, justamente esto me llevó a elaborar una guía de aves para el vivero, que también puede servir para la ciudad, la cual fue publicada el año pasado, y pues les invito a conocer un poco más sobre ella. Es una guía bastante amigable, con muchas fotos, que permite al usuario ir conociendo sobre las aves poco a poco, sobre todo si es alguien que recién está iniciando en
en el avistamiento de aves. Y también tiene un poco de información sobre otras especies de animales que se encuentran en el vivero. Hay lagartijas endémicas y también murciélagos, bastantes insectos, ardillas. Un lugar que vale la pena visitar. Y justamente a raíz de que se hizo conocido este lugar, también me uní a la iniciativa del COAP Perú, que es un grupo de observadores y entusiastas por las aves, que empezó todo a raíz de la iniciativa de Saturnino y Actubamán en Cusco, y ahora hay COAP también en San Martín y en Lima. En Lima nos hemos juntado desde el año pasado para hacer avistamientos de aves, justamente por el Global Big Day también. Y bueno, las actividades continúan o continuaron hasta hace poco, ¿no? Y esperemos que se puedan retomar próximamente. Nos pueden encontrar en Facebook y también a los otros COAP. Y bueno, ahora sí les voy a hablar sobre lo que nos compete, que es el tema de esta charla, que son las aves en las áreas verdes de la ciudad de Lima. Bueno, primero que nada es importante conocer que hay una biodiversidad presente en las áreas urbanas, que no solo estamos nosotros y las palomas o los ficus, ¿no? Que también hay una gran cantidad de aves, mamíferos, insectos y de plantas presentes. Y al mismo tiempo es importante también reconocer que la ciudad debe ser entendida y de hecho es un ecosistema que brinda importantes servicios a nosotros y al ambiente, pero que está compuesto por diferentes seres vivos, ¿no? Que no solo somos nosotros. Y eso nos va a llevar a ir descubriendo poco a poco la biodiversidad que nos rodea. Ahora que cuando se pueda volver a las calles, les invito a que den una ojeada y se percaten de que no todas las aves son palomas, o que no todos los ficus que no todos los árboles son ficus y que también hay otros animales que están alrededor nuestro y otras plantas que también están presentes. Justamente uno puede llegar a encontrar hasta más de 60 especies de aves en la ciudad de Lima, lo cual es bastante positivo. Y nos lleva al tema de esta presentación, ¿no? Que es cómo podríamos entender la presencia de estas aves en relación a las áreas verdes de la ciudad, ¿no? ¿Cuán grande debe ser un área para que hayan estas especies de aves, ¿no? No necesariamente tienen que ser tan grande. Estas fotos son de Surco. En la mano izquierda está Loma Amarilla, donde trabajé un tiempo, y no es un área tan grande, pero tiene una buena cantidad de especies. De hecho, se pueden encontrar especies que no se ven tan fácilmente en otras zonas de Lima. Y bastante cerca está el Parque de la Amistad, que es mucho más grande y tiene hasta un cuerpo de agua, pero no hay tanta variedad de aves. Y van a encontrar bastantes palomas y tordos. ¿Y por qué? No? Entonces no está solo relacionado al tamaño del área. También podría tener que ver con la heterogeneidad del espacio, ¿no? Si presenta diferentes estratos, arbóreo, arbustivo, hierbas, o si es solo gras, porque muchas veces solo hay parques con gras. También podría estar relacionado a la conectividad entre áreas verdes, ¿no? A la mano izquierda pueden ver una foto panorámica, bueno, satelital de Lima. Se ven algunas áreas verdes grandes, pero no se identifican a simple vista corredores verdes que las conecten. En la foto de la derecha es una vista de Barranquilla y fácilmente podemos ver que hay espacios verdes que conectan a los parques grandes que tiene esta ciudad. También está la pregunta de qué deberíamos sembrar en el parque, cómo lo podemos diseñar. Cortamos todos los ficus cuadrados, redondos, sembramos más especies, cuánto dejamos que crezcan. Y todas estas preguntas me llevaron a mí y a mis compañeros a elaborar un estudio sobre los factores ecológicos y espaciales que influyen en la avifauna en las áreas verdes de Lima. Y este trabajo lo presentamos en el Congreso de Ornitología de Iquitos en el 2018. Y ahora les voy a mostrar algunos de nuestros resultados y lo que hemos encontrado.
Primero hay que entender de que como son la mayoría de los parques de Lima, ¿no? En Lima nos encanta que todo sea gras, todo plano y unos cuantos árboles, muy pocos arbustos. Y por lo general en estos parques encontramos tordos, chiscos, pero no hay tanta variedad de aves. Por otro lado hay parques que tienen más especies de árboles, se ve que tienen más vegetación y ahí podemos encontrar algunas especies que no se ven tan fácilmente. Y también hay parques que están llenos de palomas, ¿no? Que uno entra y tiene que esquivarlas porque están en todas partes. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo podríamos lograr un parque que tenga más aves, más cantidad de especies? Y para eso nosotros analizamos las variables ecológicas y las variables espaciales, las cuales fueron la riqueza de los árboles, la cantidad de especies de árboles de la riqueza, la abundancia de los árboles, la densidad de estos, el área de arbustos, área de herbáceas, cuánto cemento había en el parque, el área total del parque, cuán altos eran los árboles en promedio, cuántos parques en 500 metros a la redonda habían, y la distancia entre este parque y otros parques y áreas verdes grandes, ¿no? Que tuvieran más de 10 hectáreas y registraran más de 20 especies. Y para eso evaluamos en La Molina, en San Luis y Rímac. Estos tres lugares presentaron diferentes distancias a áreas verdes grandes. Y así podemos tener una mejor idea de lo que podría estar pasando en la ciudad. Para esta evaluación, bueno, utilizamos transectos, que es caminar en una faja e ir registrando aves a ambos lados por un determinado tiempo y distancia. Y bueno, registramos la cantidad de especies que había en el lugar y evaluamos la presencia o ausencia de las especies acumuladas después de una serie de evaluaciones. Bueno, buscamos analizar las diferencias entre las comunidades de estos tres lugares y ver cómo influencian estas variables en las mismas, ¿no? Y para eso elaboramos un modelo también. En sí, lo que nos dice esta gráfica es de que en azul podemos ver la distribución de la comunidad de aves en los parques del RIMAC, la cual es bastante, bueno, la cual es diferente a la composición del grupo de aves registrado en La Molina, que es el amarillo, mientras que San Luis presenta similaridades con ambas. De hecho, analizando a mayor profundidad los datos, a pesar de que el número de especies parecía ser relativamente similar, ¿no? En RIMAC registramos 24, en San Luis 23 y en La Molina 28. La composición y la frecuencia en la cual estas especies fueron encontradas a lo largo de los parques evaluados era bastante diferente. Y finalmente, bueno, el resultado de nuestro modelo nos mostró que había una relación positiva entre la riqueza de aves, el número de especies de aves y el número de especies de árboles, la densidad de los árboles, el área de arbustos, el área de herbáceas, el área total del parque, la altura del dosel, o sea, mientras más alto, más cantidad de especies de aves, el número de parques a la redonda también. Pero hay una relación negativa en relación a la cobertura de cemento, lo cual tendría cierta lógica, ¿no? Si mucho cemento, menos área verde, menos aves. Y la distancia a las áreas verdes grandes también salió negativa, o sea, mientras más cerca a un área verde grande estés, mayor probabilidad tengas de tener más especies, lo cual también tiene sentido. Pero finalmente todas estas variables se redujeron a través de la estadística a solo dos, que era la riqueza de árboles y la distancia a un área verde. Entonces, tenemos más cantidad de especies de aves, mientras más cantidad de especies, o sea, mientras más variedad de especies de árboles tengamos, y mientras más cerca o más corta sea la distancia a un área verde significativa o grande. De una forma un poco más gráfica, podemos ver, ¿no? Que mayor variedad de especies de árboles, mayor variedad de especies de aves. Y lo mismo, más cemento, menos riqueza de aves. Y analizando estas dos variables, nos dimos con la sorpresa de que el RIMAC, que había registrado menos especies de aves, era el que tenía mayor cantidad de especies de árboles. Pero
no necesariamente en la misma frecuencia, entonces había muchas especies que no se volvían a repetir o que estaban muy poco representadas en los parques que evaluamos, y analizando la composición de la comunidad de árboles en los 3 distritos, nos dimos cuenta que era diferente en cada uno en relación a los árboles que tenían mayor representatividad a través de los parques evaluados, y de hecho encontramos bastantes especies exóticas, lo cual es bastante común en ciudades. Pues algunos puntos por evaluar a mayor detalle en el futuro es el área de arbustos y herbáceas, lo cual probablemente estuvo poco representado porque era bastante inferior al área total del parque, pero no dejan de ser importantes. La densidad de los árboles era un poco complicada en el sentido de que había muchos árboles pequeños que habrían decidido cortarlos a menos de 2 metros de altura, pero también eran árboles, entonces los pusimos en la misma bolsa. Y bueno, el modelo también tuvo un porcentaje que no pudo ser explicado por las variables que analizamos, y ese podría estar relacionado al uso de pesticidas, al tráfico, los perros, los gatos, u otras variables. Ahora, el modelo también nos dio la oportunidad de utilizar esas variables para analizar la presencia de cada una de las especies. Y en un análisis, un resultado interesante es que, por ejemplo, la paloma de Castilla, que es la Columba livia, la paloma que genera todos estos problemas de salud y que es muy abundante en el centro de Lima y en áreas con bastante cemento, justamente el modelo votó o señaló de que tenía una relación negativa con la densidad de los árboles. O sea, mientras más árboles habían en los parques, menos cantidad de estas palomas encontrábamos, y los parques que tenían pocos árboles eran donde por lo general se encontraban más de estas palomas. Igual con la cobertura de cemento, las áreas que tenían mayor cemento eran las que presentaban mayor presencia de esta especie. Y esto podría ser utilizado como una herramienta para poder diseñar este parque que queríamos entender y queríamos generar para tener mayor cantidad de especies de árboles que les mencioné al inicio. Entonces, tenemos de que mayor variedad de árboles nos da mayor variedad de aves, y las distancias más cortas a áreas verdes grandes también nos genera mayor cantidad de especies de árboles, y deberíamos tener en cuenta que es mejor tener más arbustos, menos cemento, más árboles altos, más parques de la redonda y más parques grandes en general en la ciudad. Si es que queremos mantener o incrementar nuestra cantidad de especies de aves. Pero una pregunta igual de importante es qué tipo de aves queremos, ¿no? ¿Qué diversidad queremos en la ciudad? Estas son algunas de las aves que ustedes pueden encontrar en Lima, y probablemente conocen las 2 o 3 las del lado izquierdo. Las 4 del lado izquierdo son, bueno, Corea fabiola, Tiranos melancólicos y Cali flaviola, y Forbus coelestis son aves que en realidad son del norte del Perú, pero que han sido asilvestradas y ya tienen poblaciones estables en la ciudad. Mientras que las del lado derecho, Sonotrica capensis, saltator, el conirostrum, son especies nativas de la costa central peruana, pero que no están presentes en la mayoría de los parques o son más complicadas de encontrar. Hay que salir de la ciudad para encontrarlas en mayor cantidad. ¿Y por qué podría estar pasando esto? Es algo que yo me preguntaba. Y para eso, un pequeño estudio en el vivero forestal, yo siempre me percaté de que en este espacio encontraba especies que no necesariamente hallaba fuera de la universidad, ¿no? Decía, ¿qué puede haber en el vivero que no hay en los parques, en las áreas verdes de los alrededores? Y evalué diferentes ambientes del vivero. Evalué un área que tenía matorrales, arbustos y bastantes árboles de molle serrano y otros árboles de costa, como datara.
un espacio que tenía principalmente arbustos y solo unos pocos árboles. Un área que era similar a la primera, pero que los arbustos habían sido desbrozados y solo quedaban los árboles. Y un área que había sido prácticamente eliminada la mayor parte de la vegetación para hacer cultivos posteriormente. Y los resultados fueron bastante claros, ¿no? En el área que tenía los matorrales y los árboles, habían 31 especies, el área que solo tenía los arbustos, los matorrales, tenía 21, el área que solo tenía los árboles tenía 11, y el área que era prácticamente desértica, con muy poca vegetación, tenía 4 especies. ¿Y por qué podrían ser estas diferencias? Bueno, me puse a estudiar la composición florística de estos espacios y me percaté que justamente en el área de matorrales, que era donde se habían registrado mayor cantidad de especies, había una serie de plantas que no había visto o que no se ven, ¿no?, en los parques de Lima, en las áreas verdes por lo general. Y me tomó un tiempo poder identificarlas, ya que no son tan conocidas y tampoco han sido muy estudiadas, pero curiosamente estas plantas siempre han estado ahí. Si uno sale de la ciudad y visita los ríos que están cerca, va a encontrar en los márgenes de estas plantas, en las chacras también. Y justamente el vivero forestal se abastece de agua a través de un canal de regadío, y en las cercanías de este canal era donde había más de estas plantas, y probablemente las aves y otras formas de dispersión hicieron que sean más abundantes en el área. Podría tal vez decirse que es parte de una composición original de la vegetación original del ecosistema de la costa central peruana. Y justamente había un buen número de aves que visitaba estas plantas y se alimentaba de ellas. Y aves como el jilguero, la Esporagra magellánica, que no, muy rara vez se ven en los parques de Lima, estaban presentes y con una buena cantidad de individuos. Lo cual me llevaba a pensar de que posiblemente la ausencia de estas aves en las áreas verdes de Lima se deba también a la ausencia de estas plantas, y que su presencia en las afueras de la ciudad esté relacionada a la abundancia de estas plantas justamente. Y como una anécdota curiosa, les cuento que una de estas plantas apareció en mi jardín, pero bueno, lamentablemente fue removida al poco tiempo, y así como fue removida de mi jardín, ¿cuántos de nosotros hemos sacado maleza, entre comillas, o mala hierba, y cuando en realidad posiblemente sean las plantas que deberían estar ahí desde un inicio, ¿no? Y esto podría llevarnos a pensar de que tal vez deberíamos diseñar nuestras áreas verdes con ese tipo de vegetación. Justamente también en estos matorrales era donde había mayor abundancia o mayor cantidad de registros en general de las lagartijas endémicas, de los murciélagos, de los insectos, de las mariposas, que también son parte del ecosistema original de Lima, de la costa central peruana. Y bueno, como colorario tenemos una serie de retos y oportunidades en el manejo de áreas verdes. Deberíamos apuntar a proteger la biodiversidad de Lima y al mismo tiempo hacer educación ambiental. También puede ayudar a hacer control biológico de plagas, riegos ecoeficientes, porque, valgan verdades, es una zona desértica. Siembra ecoeficiente, árboles y arbustos nativos también es importante tenerlos presentes en los parques. En Loma Amarilla, que era justamente donde yo trabajé un tiempo para la municipalidad, dejé unos letreros donde pueden apreciar las especies de aves que se encuentran en el parque. Creo que debería haber más iniciativas como esa, que acerquen a la comunidad en general a conocer más sobre nuestra biodiversidad. Y no se requieren una gran cantidad de recursos, ¿no? Muchos parques sufren porque no tienen agua para poner grasa en todos lados, pero hay otras plantas que no requieren tanta agua, ¿no? Que prácticamente crecen solas una vez que uno las trasplanta, y también se pueden hacer riegos ecoeficientes con incluso reciclaje. Es cosa de usar el ingenio y tener el objetivo claro, ¿no? De que es generar un espacio para
tanto no solo para nosotros, sino para la biodiversidad presente en la ciudad. Recordemos que debemos ver a la ciudad como un ecosistema. Y bueno, eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias una vez más por la oportunidad y espero que pronto puedan disfrutar de las áreas verdes de la ciudad y cuando caminen por ellas ya las vean con otros ojos y comiencen a percibir lo que nos rodea. Gracias. Diego, muchas gracias por tu explicación, por tu exposición. Creo que va a ser bastante útil, no solo para los observadores de aves, sino para quienes estén en las municipalidades. De hecho, podríamos hacer ahí conectarnos para que des algunas sugerencias que serían bien útiles. Yo tengo tu libro, aunque dice Aves del vivero forestal, es bien útil para utilizarlo en otras áreas. O sea, cuando pajareamos en zonas urbanas, llevar este libro, El Aves del Perú, tal vez pueda ser demasiado pesado. Pero por eso recomiendo mucho el libro de Diego en zonas urbanas. Cuando pajareo desde la casa es bien útil. Acá no tengo muchas gaviotas, pero incluso tenemos gaviotas en el libro. Quería, Diego, hacerte una pregunta, porque tú estás haciendo el doctorado en Australia y Sí, ya me quería llamaste acá. quería que nos comentes un poco sobre el manejo con el tema de los gatos, Ah, porque es un tema muy polémico. Quería sí, más o menos que nos des tu opinión respecto al tema de tener la tenencia responsable de mascotas, es sobre todo lo que promovemos, ¿no? No es que claro. tengamos un odio hacia los eh, gatos, sino que promovemos la tenencia responsable de mascotas. Quería tu opinión, por favor. eh, bueno, algunas cosas sobre eso, ¿no? Primero un pequeño comentario a lo que decías del libro. Claro, si uno no considera la playa y las aves marinas, en el casco de la ciudad, o sea, en Lima Metropolitana, Sí, este libro está el muy... lugar que tiene más registros es el Olivar, 73, el Agrario tiene 68, el Vivero tiene 67 y ya ahí tienes casi todas las aves que puedes encontrar en los parques, en las áreas verdes de Lima, ¿no? Entonces es una buena opción. Ujú. Y sobre lo que me decías de las especies invasoras, sí, acá los gatos son un gran problema, sobre todo porque la fauna australiana nunca estuvo sujeta a ese tipo de presión. Eh, y hay muchas aves que son bastante malas para volar, porque incluso, bueno, no Australia, pero Nueva Zelanda tienen el kiwi que no vuela. Y, Cacapo también. y es un problema, ¿no? Porque el gato tú lo ves en tu casa en la tarde, pero en la noche puede estar 10 kilómetros más lejos, o sea, es bien complicado. Y puede eliminar fácilmente poblaciones de aves que son más frágiles a este tipo de presión, ¿no? Por el tipo de nido o por los hábitos alimenticios, en fin. Creo que todos deberíamos, o sea, no tener cuidado en cómo manejamos nuestras mascotas y así como uno considera que, por ejemplo, el perro debe tener cierto límite dentro de la propiedad de uno, tal vez también los gatos deban tener un cierto límite en la propiedad. Valga verdad, yo tenía una gata y también la dejaba salir, ¿no? Pero Y alguna vez te debe haber traído un regalito. no, afortunadamente no, se iba y volvía después de 3 días, Ay. era una bandida, pero Entonces no este, sabemos qué hizo mientras estuvo libre. Por eso decía que lo que debemos promover es la tenencia responsable de mascotas. Si no lo hacemos por la vida silvestre, al menos por la salud del mismo animal, porque podría contaminarse. sí, no, y no solo los gatos y los perros, también la gente que tiene aves en cautiverio. Justamente esta diápola la dejé acá porque las especies del lado izquierdo que les mencionaba que eran del norte son especies que son bastante populares entre gente que cría aves en cautiverio. Y bueno, pues no es raro que uno se escape, ¿no? Y se escapan dos, tres y después de un tiempo ya hay 100 y de pronto ya se vuelve normal, ¿no? Y hay algunos estudios que se han hecho sobre estas especies en la ciudad de Lima,
cómo posiblemente han desplazado a aves nativas, las han reemplazado en su nicho, en la función que cumplían en el ecosistema, y puede ser un daño bastante fuerte en ciertos casos, ¿no? Entonces también hay que considerar eso. Listo, muchísimas gracias por su tiempo, por la participación de Diego. Estamos seguros de que va a tener gran acogida esta charla tuya y vamos a ver la manera de divulgar la información. Decíamos que podemos celebrar el Día Internacional de las Aves Migratorias de muchas formas, promoviendo la observación de aves día a día realmente. Además, participar en el Global Big Day, que va a ser este 9 de mayo. Y bueno, la práctica de la tenencia responsable de mascotas también es una de esas formas de celebrarlo y de comprometernos. Muchas gracias, Diego. Hasta aquí No, gracias a ti, llegamos Chris. y seguimos ahí Gracias a todos. con las siguientes charlas. Gracias. Ok, chao.